Cordial saludo, mi nombre es Wendy Alejandra López Carrillo, estudiante de la especialización de procesos logísticos en redes de valor de la UNAD. Esta materia se llama TIC y gestión de procesos logísticos en redes de valor, y el tema que abarca este video es la tarea 3, TIC de la industria 4.0 en la logística y su presencia en la empresa. Iniciaré con la explicación de la impresión 3D, donde hablaremos de su definición. Este proceso de creación de objetos mediante el depósito de capas de material unas sobre otras, la impresión 3D se denomina fabricación aditiva, en lugar de los métodos sustractivos tradicionales como el fresado, CNC, cuando se utiliza para la producción industrial. Permite crear objetos tridimensionales al añadir material capa por capa, siguiendo un diseño digital. También hablaremos como objetivo general, tiene facilitar la creación rápida y económica y personalizada de objetos físicos a partir de modelos digitales. Permite fabricar desde prototipos hasta productos finales de manera más accesible y eficiente que con métodos de producción tradicionales. También busca transformar y democratizar la manera en que se diseñan y producen los objetos con el fin de abrir nuevas posibilidades de innovación y eficiencia en múltiples campos. En este caso, pues también hablamos de funcionamiento y elementos claves, donde sabemos que la impresión 3D combina la tecnología de diseño digital, máquinas especializadas y materiales variados para crear objetos físicos a partir de modelos virtuales, construyéndolo capa por capa. Cada uno de los elementos claves contribuye a la precisión, la calidad y eficiencia del proceso, permitiendo que esa tecnología tenga aplicaciones en gran variedad de las industrias. Por otro lado, hablamos de la interconexión en la impresión 3D, donde sabemos que se refiere a la integración de tecnologías y sistemas que permiten que todos los elementos del proceso trabajen de forma conjunta y coordinada. Esto conlleva desde la creación de un modelo hasta la comunicación entre el software de diseño, la respectiva comunicación con la impresora, los dispositivos de control como lo son los sensores, los sistemas de monitoreo y la automatización y sistemas de gestión de producción o integración con IoT, que es el Internet de las cosas, control remoto y plataformas en la nube, con el fin de lograr un flujo de trabajo eficiente donde sea preciso y automatizado. También hablaremos de un objetivo general, ya que este logro se alcanza mediante la optimización y el desarrollo de tecnologías que permitan un proceso de fabricación rápida, precisa y flexible, permitiendo que la accesibilidad de las herramientas de diseño, la diversidad de materiales, la interconexión de equipos y la capacidad de personalización de producción de demanda que sean factores claves que han impulsado el éxito y la expansión de estas tecnologías en múltiples industrias. Cabe resaltar que estos avances no solo se hacen en una impresión que se vea más asequible y práctica, sino que también revolucionan de manera en que se pueda diseñar, producir y consumir diferentes productos. También hablamos del ejemplo en la impresión 3D, donde hablamos de en este caso hablamos de las piezas de repuesto bajo demanda, la cual muchas compañías suelen mantener grandes inventarios de piezas de repuesto para vehículos, maquinaria o equipos utilizados en operaciones diarias. Estos inventarios ocupan espacio y tienen un costo de mantenimiento alto, especialmente para piezas que tienen una demanda baja. En conclusión, sabemos que la impresión 3D permite que las empresas de logística gestionen inventarios de manera más eficiente, reduce los costos, optimiza los tiempos de entrega al fabricar las piezas de repuesto bajo una demanda ya concluida. Esta tecnología es especialmente útil para piezas con demanda baja o impredecible, ya que su implementación en centros logísticos ofrece a las empresas flexibilidad en la manera de responder rápidamente a las necesidades de mantenimiento y reemplazar. Por otro lado, también hablaremos de la realidad aumentada, donde sabemos que es una tecnología que combina el mundo físico con elementos virtuales generados por una computadora, creando una experiencia interactiva en el tiempo real a través de dispositivos como son los teléfonos, las tablets, las gafas especiales o los cascos de realidad aumentada. Se supone que estos gráficos, sonidos, textos o datos digitales al entorno real, esta mezcla en lo virtual con lo real, permite que los usuarios interactúen con objetos digitales en un espacio físico a la realidad aumentada, ya que esta parte se está transformando en cómo interactuamos con el mundo, añadiendo capas de información visual y enriqueciendo nuestras experiencias diarias en múltiples áreas. Como objetivo, sabemos que la realidad aumentada es mejorar la percepción en el entorno real al combinarlo con elementos digitales, permitiendo una interacción enriquecida y contextualizada entre el usuario y el espacio físico. La realidad aumentada busca mejorar la experiencia del usuario, facilitar la información contextual, optimizar los procesos de aprendizaje y fomentar las eficiencias en las tareas específicas. Cabe resaltar que como objetivo principal la realidad aumentada tiene la capacidad de aumentar las capacidades humanas mediante la integración de información digital en el mundo real, haciendo la interacción más intuitiva y mejorando la toma de decisiones en diversas áreas. Como funcionamiento y elementos claves en la realidad aumentada, pues se basa en la capacidad de superponer elementos digitales en el entorno físico real, usando una combinación de hardware, software y algoritmos, los cuales pues han ido avanzando para que la realidad aumentada funcione correctamente. Es necesario contar con ciertos elementos claves como los dispositivos de hardware, en donde se encuentran las cámaras, las pantallas, los sensores de movimiento y los giroscopios junto con los GPS, o vinculan el software y algoritmos, interfaces de usuario, conexión a internet, y todo esto pues con el fin de combinar dispositivos algorítmicos, los cuales son procesamiento de datos y métodos de interacción para integrar elementos virtuales en el mundo físico, permitiendo una experiencia inmersa y práctica en tiempo real. También hablamos de la interconexión de la realidad aumentada. En este caso, pues la interconexión de la realidad aumentada se refiere a cómo esta tecnología se integra y colabora con otras tecnologías y sistemas, creando un ecosistema interactivo que amplía sus aplicaciones y potencial. Para que esta interconexión se pueda realizar, se necesitan elementos claves como lo es el Internet de las cosas, el Big Data y análisis de datos. La realidad virtual y simulación de redes y colaboración, navegación y geolocalización de inteligencia artificial permiten que la realidad aumentada cree ecosistemas dinámicos y colaborativos que maximicen el potencial de esta tecnología, mejorando las experiencias en múltiples sectores y promoviendo la innovación. Por otro lado, como objetivo general, hablamos de que suele estar orientada a mejorar la experiencia del usuario, optimizando procesos o integrando la realidad aumentada en diferentes aplicaciones. Cabe resaltar que para lograr este objetivo general de un proyecto en realidad aumentada se requiere principalmente de una planificación cuidadosa, implementación de la tecnología y adecuando pues una evaluación continua en el impacto final. Como ejemplo, en la realidad aumentada hablamos sobre que esta juega un papel crucial en la industria 4.0 y en la logística, ya que al transformar de manera en la que las empresas operan, optimizan procesos y capacitan a sus empleados, se logra visualizar como el ejemplo y el mantenimiento predictivo en la industria manufacturera, ya que pues una empresa de fabricación de maquinaria pesada siempre busca optimizar su proceso de mantenimiento para reducir el tiempo y la inactividad de los costos asociados. Como conclusión final, la realidad aumentada se integra a la industria 4.0 y a la logística con el fin de mejorar la eficiencia operativa, optimizando el mantenimiento predictivo y facilitando la capacidad del personal. Pero lo que aumenta no solo ayuda a reducir los costos y el tiempo de inactividad, sino que también permite proporcionar un entorno de trabajo más seguro y eficiente, mostrando el potencial transformador en que esta tecnología en el sector industrial. Gracias.